Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. La inseguridad y la violencia sigue azotando y lastimando a las familias guatemaltecas. Esta semana, el periodista Luis Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas, fue víctima de un ataque armado que pudo ser mortal. Desde esta tribuna repudiamos este hecho y nos solidarizamos fraternalmente con nuestro amigo Felipe Valenzuela, su familia y el equipo de Emisoras Unidas. A las autoridades corresponde la investigación de este y los otros hechos de violencia, como el que cegó la vida del funcionario hondureño Salomón Yahar, y a todos los guatemaltecos unir esfuerzos para poner un alto a este baño de sangre en que se está convirtiendo nuestro país. El gobierno debe priorizar el tema de seguridad y justicia como el principal problema que estamos enfrentando. Mientras tanto, el proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público avanza a la fase final. En los próximos días, la comisión postuladora deberá definir la nómina de 6 candidatos idóneos para que de ellos el Ejecutivo elija al funcionario que deberá dirigir los destinos del Ministerio Público a partir del 17 de mayo, institución que cobra especial importancia en el rescate de nuestro sistema de justicia. En el plano latinoamericano, además de seguir teniendo problemas de pobreza y pobreza extrema, la región se enfrenta también y con muchas dificultades a desafíos que tienen que ver con el buen funcionamiento de un sistema democrático, que va mucho más allá de la celebración de elecciones libres. El narcotráfico internacional se ha convertido en una verdadera amenaza para la seguridad del continente. Colombia y México continúan con la presión hacia los carteles y estos se van acomodando en otros países, donde las condiciones les permiten operar mejor, como instituciones débiles, fuerzas de seguridad corruptas y contaminadas, y en general, donde la ausencia del Estado les permite operar impunemente y donde las sociedades hacen alianza con estas organizaciones criminales y se benefician mutuamente. El fenómeno de las pandillas juveniles o maras también es un problema serio en varios países del continente. Latinoamérica es actualmente la región más violenta del mundo y este clima de inseguridad tiene relación directa con un sistema de justicia ineficiente. Los niveles de impunidad en países como Guatemala son altísimos. La transformación de Latinoamérica en sociedades modernas y desarrolladas pasa por el compromiso de las élites, empezando por la élite política, para alcanzar un consenso mínimo sobre una visión de Estado, un pacto que se respete y sobre el cual se trabaje, sin importar el gobierno de turno. El populismo y el autoritarismo siguen vigentes en América Latina y también son una amenaza para la democracia. El acoso constante a la libertad de prensa, el hostigamiento a la oposición política, el irrespeto de los derechos de los ciudadanos, la concentración de poder en manos de caudillos autoritarios mediante la anulación de la separación de poderes, el irrespeto de las decisiones judiciales por parte de los gobiernos, procesos electorales amañados, constituciones a la medida para perpetuarse en el poder, son solo algunas de las situaciones que se están viviendo en diferentes países de la región latinoamericana. Por eso, la apuesta de esta región debe ser por el fortalecimiento institucional y por la prevalencia de un verdadero Estado de Derecho, el imperio de la ley. A eso debemos aspirar los latinoamericanos. Conformarnos con menos es condenar a esta región del mundo al eterno subdesarrollo. Hoy en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez analiza estos y otros temas con destacados conocedores y estudiosos de la realidad latinoamericana. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros un grupo de invitados muy especial. El doctor Ricardo Rojas, ex juez argentino y experto en Derecho Penal. Fue juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal en la capital federal de Argentina. También fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de aquel país. Es autor, entre otros, de Las contradicciones del derecho penal, año 2000, y Análisis económico e institucional del orden jurídico 2004. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y entendemos que nos va a dar el gusto de tenerlo en Guatemala durante 6 meses. Buena noticia. El doctor Rogelio Núñez, él es asesor de contenidos y analista
de Infolatán, profesor de la Universidad Camilo José Cela, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia de América Latina, contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y también nos acompaña alguien que seguro no han visto aquí muy frecuentemente, pero es nada menos que el licenciado Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, columnista de Prensa Libre, entre otras artes que maneja el licenciado Trujillo. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro, bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias. Constitucionalismo y procesos electorales en América Latina. Como este tema puede prestarse a muchas tecnicalidades y complejidades, yo les propondría que lo planteemos desde una perspectiva más humana, más política, más real, y con esto quiero decir que lo que está pasando en América Latina es muy serio, porque se habló mucho de ese grupo de candidatos que llegaron al poder y que llevaban una tendencia aparentemente de izquierda, y que cuando llegaron al poder realmente pues ni nos fuimos a la izquierda como América Latina, y con este grupo de candidatos que se habla que son de derecha, como Piñera en Chile, que acaba de ganar, Martinelli en Panamá, Lobo en Honduras, el mismo Alan García en Perú, pues se hablaba de irnos a la derecha, y cosa que ni está pasando ni va a pasar. El verdadero peligro es que hay un grupo de políticos que sí están llegando al poder por la vía electoral, respetando la Constitución del momento, y ya en el poder están tergiversando, manoseando la Constitución a través de todo ese mecanismo, de esa receta perversa. El ejemplo más clásico, dramático hoy en día es Hugo Chávez, cómo llegan al poder, inician con estos programas sociales corruptos sin control, empiezan a crear masas adictas a esa ayuda estatal, van destruyendo el capital en el país, creando desempleo, van manipulando las leyes, arrinconando o persiguiendo a la prensa independiente, y paso seguido llegan a procesos electorales los cuales son tremendamente manipulados, y básicamente se van quedando con el poder por el poder. Ahí no hay ideología, no hay ideas, no hay políticas de Estado, no hay tecnocracia, ni posibilidad de futuro. En Venezuela, Bolivia, obviamente Ecuador, Nicaragua y algunos otros que andan corriendo peligro serio por aquí y por allá. Bueno, empecemos por ahí. Doctor, usted maneja el tema electoral, lo escuchamos. Bueno, yo en principio muchas gracias por la invitación, y sí, yo querría hacer una comparación. Yo creo que América Latina está en estos momentos en los años 30 de Europa. Es decir, Europa sufrió un problema muy importante en esa época, surgieron el nazismo y el fascismo y fueron avanzando, aprovechándose incluso muchas veces de la institucionalidad democrática de muchos países. Bien, América Latina en este momento pasa algo similar. Hay una serie de regímenes democráticos de derecha o de izquierdas, pero son moderados y admiten la institucionalidad. El problema es que hay otros movimientos políticos, el chavismo, con sus distintos matices en cada país, que se aprovecha de esa misma institucionalidad para atrapar esas instituciones, adaptarlas a su engranaje y por fin violar el sistema. Y paran destruyendo la institucionalidad democrática del país. Totalmente. Y perpetuándose en el poder, que es lo que está haciendo Chávez precisamente. Y como en los años 30 en Europa, mucha gente considera que, bueno, no tienen tanta importancia, no son tan graves, en realidad no pasa nada, y cuando menos te lo esperas, evidentemente la institucionalidad democrática ha desaparecido. Sí. Hay un referente en este momento importante, y es la aceptación democrática de hombre de Estado del presidente Álvaro Uribe en Colombia, de aceptar lo que dictaminó la Corte Constitucional, en que él no podía presentarse a una nueva reelección. Él respeta eso y permite que el juego democrático se siga dando en Colombia, y ahora pues hay un proceso electoral y un nuevo presidente en agosto. Seguro. Bueno, la idea es básicamente ver si uno tiene un régimen donde hay un gobierno de leyes o un gobierno de hombres, ¿no? como se suele decir. Y el problema, el desafío más serio que tiene América Latina es recuperar la institucionalidad republicana, ¿no? Porque en todos los países de América Latina se acepta y se invoca la existencia de regímenes democráticos, pero la democracia sola no es la solución al problema. La democracia está en los países que realmente funcionan bien, acompañado por una serie de instituciones republicanas que son independientes de las personas e independientes de los votos, y que la estabilidad de estas instituciones es lo que permite que uno pueda tener un presidente bueno o un presidente malo,
un presidente más o menos corrupto, pero las cosas de alguna manera se van a solucionar, porque entre ese presidente y los millones de habitantes hay un colchón de instituciones que ponen frenos y que actúan independientemente de quién sea el presidente. En América Latina uno ve que hay algunos países, por ejemplo Chile por un lado, Brasil por el otro, donde ciertas instituciones todavía funcionan, y no es que los presidentes no quisieran abusar del poder, no pueden hacerlo porque tienen frenos que se lo impiden. Y tampoco es casual que lo primero que hagan personajes como Chávez o como Evo Morales o como Cristina Kirchner en Argentina, sea ir minando las instituciones, Poder Judicial, el Congreso y todas las demás instituciones, justamente para acaparar el poder. Sí. Lo grave es que se está viendo que no es cuestión de ideología, ni es cuestión de que funcione mejor un modelo que otro. Es cuestión de que este grupo de políticos que han tomado el poder en América Latina, Chávez y su séquito, más aquí en Centroamérica, pues está Ortega en Nicaragua, lo que han hecho los Kirchner con Argentina, es el efecto que está teniendo en los pueblos y en las naciones es dramático. Bueno, yo lo que, redondeando esta idea, lo que hay es que no hablar del socialismo del siglo XXI, eso no es alternativa. Creo que el gran error de percepción de muchos ciudadanos es que hay una tercera vía, y esa tercera vía no existe. Esa tercera vía hemos visto en Centroamérica cómo actúa siguiendo lo que el juez Rojas dice. Zelaya, ¿qué hizo? Destruir los otros poderes que lo equilibraban. Nicaragua, ¿qué hace? Destruir los otros poderes. Y aquí ya hemos tenido un ejemplo. Cuando la Corte de Constitucionalidad determina que un ministro debe de cesar, el presidente lo nombra comisionado, es decir, por encima del ministro, para que no explique. Es destruir los poderes de equilibrio. Y no son alternativa. Yo creo que hay que pregonarlo hasta la saciedad. El socialismo del siglo XXI es una falacia, es una frase, es una entelequia que suena bien, que la gente lo percibe, pero que no es ninguna alternativa. O sea, puesto de otra forma, este movimiento político que encabeza Chávez, Correa, Morales, Ortega y algunos otros, de socialismo no tienen nada. Son un grupo de oportunistas que simplemente buscan el poder porque son autoritarios, abusivos y hombres profundamente corruptos. Yo a Chávez muchas veces le califico como un nacional populista, un nacionalista populista. Yo creo que si de moda estuviera el nazismo, sería nazi. Si de moda estuviera otro tipo de ideología, lo sería. Es porque en realidad es comunista, porque en este momento ese bolivarianismo, ese socialismo del siglo XXI, ese engendro que se ha creado es lo que mejor se le adapta. Pero su único objetivo político es el poder y el poder absoluto, como se está demostrando. Sí. Yo le oí una vez decir a Rogelio, pero que lo diga él, que hasta para ser socialista hay que estudiar. Es decir, el socialismo tiene toda una base ideológica que Chávez no domina, ni la aplica, sino él domina el absolutismo más despótico que está basado en lo que se le ocurre cuando se levanta por las mañanas. Chávez es realmente el típico gorila cuartomundista que llega al poder porque tiene la fuerza en un momento determinado y la usa en una forma autoritaria, prepotente, totalitaria. Bueno, hay una imagen que a mí se me ha quedado grabada y que yo creo que refleja muy bien todo esto. Cuando va por las calles de Caracas y dice, expropienme ese edificio. Eso, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está la reglamentación? ¿Dónde están las leyes? No es su capricho del momento, expropienme ese edificio, hágame esto, mándeme tropas a la frontera contra Colombia. Eso es Chávez, la falta absoluta de instituciones. Es que en realidad me parece que se pierde mucho el norte de cuál es la discusión cuando se intenta encasillar en socialismo, conservadurismo, en izquierda o derecha. En realidad eso en América Latina existe muy poco. La gran diferencia es regímenes que respetan los derechos individuales y las instituciones y regímenes que no los respetan. Y los que no los respetan o por una cuestión de ideología o por una cuestión de ansia de poder del gobernante de turno. Pero en realidad o se respetan los derechos o no. Y ya las etiquetas de izquierdas y derechas pierden bastante sentido en ese contexto. Si el objetivo de las élites, los gobiernos y los pueblos de América Latina es alcanzar el desarrollo, salir de la pobreza, lograr niveles de institucionalidad democrática que garanticen los derechos de los ciudadanos, pues ahí se puede ver que el presidente Lula en Brasil, dejando de lado por un momento su política exterior tan confusa e hipócrita en alguna medida, en Brasil ha tenido logros muy importantes en el crecimiento económico de Brasil y va en la dirección correcta. Y por supuesto el presidente Alan García en Perú, el presidente Álvaro
Álvaro Uribe, antes Pastrana en Colombia, Panamá misma con Martinelli ahora, lo que ha logrado Costa Rica, entre otros países de América Latina. Sin embargo, lo que están haciendo estos otros de los que estamos hablando es hundiendo a sus naciones. Y la pregunta es, si proyectamos esto dentro de 5, 10, 15 años, ¿dónde van a estar esos países? ¿Habrá pueblos que los aguanten? Yo considero que Venezuela, después de Chávez, que habrá un después de Chávez, será un erial. Es decir, está dejando un erial, un desierto, sí. Porque evidentemente el modelo económico chavista no puede seguir, porque el país ya no da para más. Y en estos momentos tiene un cáncer de dentro que va a ser metástasis en el edificio completo, que es la inflación, una inflación descontrolada que Chávez es incapaz de controlar, y todos sabemos las consecuencias, Argentina lo sabe perfectamente, sí, las consecuencias que tiene la inflación. Y ese cáncer que tiene el modelo económico chavista va a acabar siendo el talón de Aquiles del modelo. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta, pero que va a llegar es sin duda. Pero también digo una cosa, el chavismo ha venido para quedarse, es decir, es un elemento político con el que habrá que convivir en Venezuela en el futuro, porque hay muchos sectores populares que han vivido bien. Sí, y no solo en Venezuela, o sea, estamos viendo un proceso de chavización. Exacto. En muchos países de América Latina. Guatemala, en Salvador no lo han logrado porque el presidente Mauricio Funes ha logrado, digamos, construir un dique en medio de su propio partido, del FMLN. En Nicaragua pues está media perdida. En Costa Rica pues triunfó, digamos, un grupo más conservador, para ponerlo de alguna manera ubicado en el espectro ideológico. Y bueno, y así tenemos más o menos definido el resto de países en América Latina, pero hay procesos de chavización. ¿En qué países los ven ustedes, digamos, más descarados y con una tendencia más clara y evidente, y en cuáles no? Bueno, el caso de Argentina es un caso complicado, ¿no? Hace muy pocos días, en medio de una oposición política y popular muy fuerte, como tiene el gobierno actual, Néstor Kirchner, en un discurso por televisión, dijo que va a haber kirchnerismo hasta 2020, sabiendo que están en las cuentas cada vez peor, que toda la sociedad está en contra. El tema es cómo reaccionan las instituciones, cómo reaccionan los jueces. Hay una gran pelea judicial en Argentina hoy. En Argentina la política está pasando por los tribunales y algunos jueces se están animando a ponerle límites al gobierno. El Parlamento tibiamente se está animando a ponerle límites. Hay que ver cómo resulta esa pelea. Yo creo que la lucha en América Latina es la lucha por el fortalecimiento de las instituciones. Claro. Y ninguna lucha está perdida. Y yo creo que ni siquiera en Venezuela. Siempre hay posibilidades de seguir luchando. El día que uno deja de luchar es cuando ya sí, la dictadura se establece, ¿no? Yo quisiera introducir un punto a la discusión, y de todo esto lo que a mí me preocupa ahora es la última parte de Lula, de Brasil. Un Lula que entró en su primer mandato metiendo miedo de que era esta izquierda radical, luego no, luego fue un centro izquierda bueno, aceptable dentro de unos principios democráticos, como ustedes han dicho. Sin embargo, hay una última parte de Lula que yo no entiendo y me preocupa, porque sí es el gran Brasil. Es un Lula que visita a los Castro mientras hay un preso que dejan morir. Es un Lula que se cartea, incluso visita al presidente de Irán. Es un Lula muy condescendiente con Venezuela, que incluso propone la creación de un foro alternativo a la OEA. A mí me parece, ese giro de Brasil sí me parece preocupante, porque de alguna manera puede arrastrar todo el barco. Yo no sé cuál será la opinión, pero ese a mí sí me llama la atención de última hora. La lectura mía de Brasil, teniéndolo como vecinos y una relación de amor-odio que ha habido entre Argentina y Brasil tanto tiempo, Brasil es un país que tiene una fuerte tendencia imperial, en el sentido de que tienen la vocación de ser un país importante en el mundo. Y por eso es que la política internacional de Brasil la maneja Itamaraty, e incluso hasta por encima del propio presidente. Es decir, una de las características que tiene Brasil, y por el cual Lula no podría haber sido el Lula izquierdista de sus comienzos, es que hay fuertes instituciones muy sólidas, ¿no? La Cancillería, los empresarios, los industriales, que tienen realmente mucha fuerza en Brasil. Yo creo que lo que está haciendo Lula es, de alguna manera, está mostrándole a los brasileros que él puede ser el que encarne la política internacional de América Latina, porque en realidad Brasil se está encaminando a ser el país de América Latina que tenga realmente preponderancia en la región. Ya la tiene, pero tal vez cada vez más. Sí. Y quien sea presidente de Brasil va a tener ese trabajo.
va a tener el trabajo de tener que coquetear con todo el mundo, le guste o no le guste. Yo no sé si él está muy cómodo yéndolo a ver al presidente de Irán, pero de cara a su propio electorado, a su propio país, lo que está mostrando es que Brasil toma las riendas de América Latina en política internacional. Ahora, ¿en qué vaya a terminar? Eso no lo sé, ¿no? Sí. Con la debilidad de México, digamos, la fuerza interna de Brasil, el presidente Lula ha seguido de alguna manera políticas de derecha, si queremos ponerlo dibujado en el espectro ideológico, y políticas de izquierda a nivel internacional. Y por supuesto, el presidente Lula va de salida, y se habla de que el candidato favorito en Chile es un candidato más conservador. Veremos a ver dónde termina esto. Vamos a publicidad, regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro, constitucionalismo y procesos electorales en América Latina. Bienvenidos, tenemos a un selecto grupo de invitados en Libre Encuentro para hablar sobre constitucionalismo y procesos electorales en América Latina. Regresando un poco a esta parte del mundo, yo preguntaba hace un rato si proyectamos a dónde van estos países y si bien podemos comparar América Latina con la Europa de 1930, claro, lo que eso indica es de que a nuestras generaciones nos va a tocar pasarla mal. Esto todavía faltan muchos problemas que vivir, pobreza, conflictos, guerras, etcétera. Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque con la información que hay en el mundo hoy en día, con la claridad expuesta de poder identificar con sencillez las cosas que funcionan y las que no funcionan, ¿de qué entonces depende el que los pueblos se den cuenta de cuál es el camino a seguir? Yo quería retomar un tema que ha salido antes, es decir, el proyecto exterior chavista, internacional chavista, se la juega en estos 2 años, 2010-2011, en los distintos procesos electorales que va a haber. ¿Pero usted cree en ellos? No, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que depende de quién gane en Colombia, Noemí Sanín o Juan Manuel Santos, la situación con respecto a Venezuela va a ser muy diferente, porque yo creo que Noemí Sanín no sería tan dura con respecto a Chávez y estaría más dispuesto al diálogo, y el diálogo siempre termina beneficiando a Chávez para sus propios intereses. Claro. También es muy importante tener en cuenta quién puede ganar en Brasil, porque si gana Dilma Rousseff, la heredera de Lula, evidentemente va a seguir la política contemporizadora de Lula, mientras que yo creo que José Serra marcaría más las distancias y haría más presente a Brasil frente al proyecto de estar más presente Venezuela en el continente. Y 2011 es un año clave. Hay elecciones en Perú, donde el candidato Ollanta Humala evidentemente va a estar respaldado de nuevo por Chávez y va a ser la apuesta de Chávez, y Perú es clave en el continente. Va a haber elecciones en Argentina, donde ahí ya no me atrevo a decir qué puede ocurrir, y va a haber elecciones en Guatemala. Y yo creo que en Guatemala el dilema y la polarización chavismo-antichavismo va a estar muy presente de una manera o de otra, con lo cual el proyecto internacional de Chávez va a vivir unos años muy claves para su viabilidad. Bueno, tú preguntabas qué tiene que pasar en la población, ¿verdad?, para que esto... Yo creo que todavía somos un continente poco educado, en su sentido amplio de la palabra. Gente que no tiene acceso a la educación y evidentemente no puede interpretar ni analizar ciertas circunstancias, gente que no tiene acceso a los medios de comunicación, y medios de comunicación muchas veces muy manejados, muy parcializados, porque responden a intereses determinados. Hasta que ese elemento... Y élites disfuncionales le faltó. También, y élites interesadas que evidentemente no, hacen su propia vía y su propio camino. Mientras esto no cambie, la gente interpretar esa masa poblacional, que sigue siendo masa orteguiana por mucho que veamos, y masa manipulable, pero esa masa no termina de tomar las riendas los que quieran, porque no tienen acceso a ese tema. Lo fácil... o lo que hay que hacer es, como decía el juez, hacerles entender a estas masas que mientras no se respeten los derechos de las personas, los derechos individuales del ser humano, aquí no funciona nada. Las minorías en las democracias funcionan porque se respetan los derechos de las personas, seas minoría o seas mayoría. Entonces la mayoría no te come, no te expropia, está el derecho por encima del interés. Yo creo que esa cosa tan sencilla es lo que el pueblo americano o latinoamericano debe entender, y el pueblo norteamericano entendió fácilmente. Mientras eso no se dé, bueno, pues estaremos en las manos de ese Salvador que venga, que no va a venir nunca,
porque el salvador político no existe mientras las instituciones no le limiten su capacidad de actuación. Sí, desde ya, hay un tema cultural muy fuerte, como decía Pedro, de que la gente espera, hay una visión muy constructivista de la sociedad, en el sentido de que todo tiene que ser elaborado por alguien que venga con un plan. En Argentina, en la época de Perón, tenían los famosos planes quinquenales, que como en la Unión Soviética, que normalmente a los 6 meses o a los 5 meses quedaban en desuso porque todo el mundo había cambiado. Pero hay una idea en la gente de que el gobernante tiene que ser la persona que tenga todo el poder y decidir las cosas y solucionar los problemas. Y ese es un error enorme, porque en realidad eso lo que facilita es la concentración de poder en pocas manos, y esto trae como consecuencia la corrupción inmediatamente. ¿Recuerdan la famosa frase de Lord Acton, ¿no? El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso nuestros gobernantes lo saben muy bien, y por eso intentan limpiar cualquier oposición institucional que se pueda crear. Eso es lo primero que la gente debería entender. Yo creo que en muchos lugares eso lo está entendiendo. Las luchas empiezan a darse en esos terrenos, porque desgraciadamente también los políticos tienen una cultura donde los de la oposición piensan lo mismo que los del oficialismo y se van turnando. Claro. El oficialismo de hoy es la oposición de mañana. Con una América Latina bastante desolada o solitaria, un Estados Unidos con muchos problemas internos, con una política exterior todavía pendiente de definirse en muchos temas, un Estados Unidos muy ocupado en el Medio Oriente y conflictos que tienen otras partes del mundo, pues América Latina es una prioridad muy lejana. Y luego podemos decir que hay un pulso en América Latina entre el movimiento chavista y los países que le acompañan, otros que simplemente no se meten y algunos que le oponen, que sí hacen alguna oposición. Y en ese pulso, en un contexto donde la economía empieza a recuperarse a nivel mundial, el precio del petróleo vuelve a subir, Chávez se fortalece terriblemente porque él sabe usar como un instrumento perverso el dinero que le produce el petróleo. ¿Qué escenario pintan ustedes con un rompecabezas armado con estos datos? Bueno, son muchos puntos. Yo creo que Estados Unidos evidentemente está muy metido en las guerras de Afganistán y Irak, con motivo, lógico, pero se olvida de que tiene un problema con los cárteles del narcotráfico, que son un problema que le incumben directamente a ellos. Es una guerra que hay que hacer, aunque haya diferentes teorías ahora de que no hay que llevarla a cabo y de que Calderón se está equivocando. Calderón no se está equivocando, porque también los cárteles son un cáncer que hace metástasis y al cáncer no se le puede dejar en solitario. Con lo cual yo creo que Estados Unidos, quiere o no quiera, tiene que involucrarse en esa guerra de una forma mancomunada con el resto de la región. Yo de todas formas quiero ser optimista, es un esfuerzo que me hago a diario. Muchos, no todos, los países de América Latina han hecho los deberes y lo han hecho muy bien y han afrontado muy bien la crisis que acaba de pasar, salvo México, ¿verdad? Y evidentemente yo creo que muchos de estos países están haciendo las cosas como se deben y están por la buena senda, otros no. ¿Cuáles son los que están haciendo bien las cosas? Pues Brasil lo está haciendo muy bien, es decir, la reducción de la pobreza en Brasil ha sido verdaderamente muy significativa. Es verdad que con mucho subsidio, con planes en cierto modo clientelares, pero bueno, no del mismo modo que en otros países. Y Brasil es un modelo, Chile es un modelo también. Fíjense ustedes la tragedia que acaba de ocurrir en Chile y sin embargo es un país que puede salir al exterior a pedir créditos porque es un país que no está endeudado, que tiene 8.000 millones de dólares en un fondo soberano. Es decir, Chile ha hecho muy bien las cosas, Venezuela no. Si a Venezuela le ocurre una tragedia, esperemos que no, en el corto plazo, ¿a dónde va a acudir a pedir préstamos? ¿Qué ha ahorrado en estos años y se lo ha dedicado a proyectos en el exterior y a financiar a determinados caudillos en diferentes países? Venezuela lo ha hecho muy mal. Yo no creo que Venezuela tenga un buen futuro, pero sí creo mucho en otros países. Argentina lo ha hecho muy mal también. Y México, a pesar de todo lo que está ocurriendo, confío que va a terminar siendo uno de los BRIC famosos de las economías emergentes. Con lo cual, en fin, creo que hay que estar preocupado por la situación, pero hay elementos para el optimismo. Sí, ahí yo haría dos reflexiones. Por un lado, en estos momentos, con Estados Unidos, con todos los problemas que tiene, incluyendo los problemas internos, a mí no me preocupa tanto la política norteamericana. Si América Latina, el día que América Latina despegue, en realidad tiene recursos y tiene capacidad para hacer algo
incluso mucho más importante que los Estados Unidos. Este recurrente uso que normalmente se hace de los Estados Unidos o como el demonio o como el salvador, ¿no? Porque pareciera que Estados Unidos es el que produce todo lo malo y todo lo bueno que hay en el mundo, ha sido una suerte de complejo de inferioridad que tuvimos en América Latina durante mucho tiempo, cuando en realidad si nosotros nos pusiéramos a trabajar como corresponde, no necesitaríamos de nadie para ser grandes países. Y respecto de qué puede terminar los países, yo creo que hay una diferencia muy grande entre Venezuela y casi todo el resto de América Latina. Venezuela, con la concentración impresionante de poder que ha tenido Chávez, muy difícilmente pueda salir por las buenas del problema. Es decir, eso es una desgracia, pero cada día que pasa el gobierno tiene más amañado todo y salir de eso, a menos que Chávez se muera un día o pase alguna cosa así muy extraña, normalmente eso desgraciadamente parece que no va a terminar bien. Argentina puede salir porque en realidad todavía las instituciones tibiamente están empezando a funcionar, muy probablemente después de una pésima elección que hizo el gobierno en junio del año pasado. El año que viene las elecciones presidenciales van a tener otro revés muy importante. Probablemente el nuevo presidente también sea peronista, pero con otras características. Y digamos, todavía en muchos de los países hay alternativas. Venezuela es un país preocupante porque la única alternativa que uno vislumbra a mediano plazo es una alternativa violenta. Sí. El optimismo necesita fundamento. Y si bien es cierto que el factor tiempo es sin lugar a dudas un elemento que le da fundamento al optimismo, el problema es ese, ¿verdad? Que en el tiempo uno puede ver pues, un México, Brasil, Chile seguir adelante por buen camino, otros países siguiendo también buenos pasos y tomando buenas decisiones, pero claro, el problema es los riesgos que hay en el camino, ¿verdad? Y lo fácil que es torcerse y al final pues ir entregando democracias que no están muy sólidas en las manos de estos caudillos muy peligrosos, ¿verdad? Y se debe mucho a la falta de educación de las masas latinoamericanas y de la falta de institucionalidad democrática. Yo veo dos cosas. Uno también es una relación de interdependencia grande. Por ejemplo, Centroamérica entre sí mismo y con Estados Unidos, Colombia con Venezuela. Entonces, lo que le pasa al vecino me termina influyendo a mí de manera brutal. Ese es un punto interesante porque me arrastran sin querer. Lo segundo es los años que se tarda en recuperar la debacle que hacen estos asesinos vestidos de políticos. Tenemos Cuba, que a ver cómo se recupera eso y nos va a afectar a todo. Cuando Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua terminen, porque pasarán todos estos, ¿cuántos años llevará a recuperar esa debacle? Y lo tercero es el peso relativo que América Latina ha perdido en el mundo. En relación, yo creo que la década de los 90 la hemos perdido, es otra década perdida, porque ha surgido China e India, y ahora porcentualmente somos un continente de menor expresión económica en el mundo. Con lo cual, bueno, si nos dejan, hay otras potencias. Entonces estamos mal. Yo no soy tan optimista como Rogelio, porque los datos me dicen que tengo que ser más realista y pesimista, aunque me gustaría sumarme a su carro. A ver si nos convence y nos subimos. Pues en el siguiente segmento trataremos de hacer el intento. Regresamos para seguir con constitucionalismo y procesos electorales en América Latina. Bienvenidos a Libre Encuentro, constitucionalismo y procesos electorales en América Latina. Hablemos un poco de estos temas del optimismo, el pesimismo y el elemento ese terrible de los carteles de la droga. Hay aquello que llaman la criminalización de la política y realmente hemos visto en América Latina, sobre todo en algunos países especiales como México, Centroamérica en alguna medida, no digamos el cono norte de América del Sur, un alto grado de contaminación de los carteles de la droga en la política. Y esto es un problema que no está en vías de solucionarse, al contrario, estamos en un proceso de deterioro y estamos viendo cómo cada vez más el narcotráfico está financiando candidaturas desde alcaldes, diputados, incluso presidentes. ¿Dónde pone esto a Guatemala en el contexto del optimismo y cómo se diferencia los que van por buen camino a pesar de esto y los que no?
Bueno, yo creo que no es casual que el narcotráfico avance en países institucionalmente pobres. Esto es mucho más fácil negociar con un presidente que tener que negociar o corromper jueces y policías y una cantidad de instituciones. Y por eso es que en América Latina los carteles de narcotráfico han crecido con mucha más libertad que en otros lugares. Ahora, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Desde la discusión de los economistas sobre cómo combatir la droga y si esto pasa por liberar o no liberar el mercado, que es una gran discusión, pero fundamentalmente lo importante me parece que es recuperar instituciones fuertes, en realidad incrementar los costos de la delincuencia en los países. Es como el ladrón de autos. Un ladrón de autos va a robar un lugar donde no hay policías a la vista. Póngale un policía en la esquina y se va a robar a otro lado, pero deja de robar en mi cuadra. En realidad, esta combinación de países institucionalmente muy débiles, con gran pobreza y políticos corruptos, es el cóctel fantástico para desarrollar el narcotráfico. Yo creo que lo que dice el juez es tan interesante que merece la pena enfatizar. Y en el caso guatemalteco estamos viviendo ejemplos de grupos de presión que se han convertido en grupos delincuentes, donde ocupan un ministerio y el gobierno, en vez de desalojarlos por delincuentes, negocia con ellos. Claro, está diciendo lo que hay que hacer para mejorar las condiciones al siguiente grupo. Estamos viviendo el tema de los buceros, entonces los buceros presionan, paralizan el país, bueno, sencillamente se negocia con ellos y se le dan ciertos privilegios. Le están diciendo a los sindicalistas de X sector lo que tienen que hacer mañana. Si leyes hay suficientes, lo que hay es que hacer instituciones que las cumplan, dejar de negociar con delincuentes, porque lo que están es mostrando no solo una debilidad, sino una vía perpetua de conseguir mejoras a través de una presión delincuencial. Entonces, los que no presionamos, los que no somos delincuentes, somos los que pagamos los costos agregados de esos grupos de presión, que el propio gobierno crea en su beneficio y luego se vuelven contra ello. Entonces, se retroalimenta. Yo creo que ese tema es crucial. Sí, seguro. Fundamental. Bueno, yo quería dejar unas ideas sobre la mesa. En principio, se puede ganar la guerra contra los cárteles y Colombia lo demostró en los años 80 y 90 cuando Pablo Escobar era el rey casi, había tenido a sus pies casi al Estado democrático colombiano y finalmente fue derrotado. O sea, se les puede derrotar. Esa es la primera idea que quiero dejar claro. Segunda idea, México puede seguir esa senda, la senda que siguió Colombia. Pero ahí ya no soy tan optimista, me preocupa mucho la situación de Centroamérica. Joaquín Villalobos, que creo que todos lo conocemos, siempre dice que él cree que la guerra contra los narcos la va a ganar México, pero que tiene muchas dudas sobre si Guatemala, sobre si Nicaragua, si sobre los pequeños países centroamericanos solos pueden ganar la guerra contra los narcos. Yo sinceramente creo que no. Solos de ninguna manera, juntos todavía lo dudaría. Evidentemente la ayuda internacional, y estoy pensando sobre todo en Estados Unidos, tiene que volcarse sobre el apoyo de estos estados, porque ahí sí que podríamos encontrarnos con estados fallidos o con narcoestados, que es todavía mucho más peligroso. Claro. Seguro, y lo que pasa en muchos países, donde, digamos, cuando el narcotráfico tiene más poder que el gobierno, en realidad la gente lo único que hace es seguir sus incentivos y hacer lo que tiene que hacer. Si la gente negocia con el narcotráfico en ciertos países porque en realidad, hasta por temor o porque en realidad digamos, la alternativa de negociar con el gobierno no sirve. Pero yo creo que el combate al narcotráfico debe estar acompañado con tal vez la revisión del negocio del narcotráfico. Digo, cuando uno achica el negocio, achica el poder. El crimen organizado en Chicago en los años 20 no se terminó gracias a Eliot Ness y los Intocables, se terminó cuando se eliminó la prohibición al alcohol. Entonces hay una cantidad de cuestiones que se deberían discutir con mayor seriedad vinculadas con este tema que podrían ayudar mucho para ponerle justamente más desincentivos al negocio. Claro. Unido a instituciones que funcionen correctamente. Eliminar el ingrediente de la violencia y la compra de estados completos. Exacto. Para que sirvan a este, digamos, cáncer que es el crimen organizado provocado por el narcotráfico. A mí me gustaría poner una guinda a cada una de las cosas. La primera es que yo no creo que Colombia y México sea el mismo problema de narcotráfico. En Colombia hay unas instituciones fuertes
que intentaron ser permeadas por el narcotráfico, que algunas lo fueron permeadas, pero que reaccionaron contra el narcotráfico, y el narcotráfico de alguna manera se localizó en un área, y atacando ese área como que se pudo avanzar, por ponerlo sencillo. En México me da la sensación... Pero un momento con Colombia, se le olvida una cosa a Alec Trujillo, y es que el Plan Colombia que inicia el presidente Clinton con el presidente Pastrana, que al final llegó a costar más de $7.000 millones, cerca de 3.000 especialistas norteamericanos entrenando a todas las fuerzas élites de diferentes sectores de la sociedad colombiana, 300 periodistas muertos, más de 3.000 fiscales y jueces asesinados, gente de todos los sectores de la sociedad colombiana secuestrados o asesinados, ha sido el costo, y la guerra todavía sigue. Sí, sí. ¿Verdad? No es fácil, Sí. pero el modelo mexicano a mí me da que es un modelo donde el político y el narco desayunan juntos todos los días y no se sabe quién es quién. Ahí está el problema. Sí. Yo creo que hay una imbricación, o hay una urdimbre mayor, más fina, entre el narco y el político en México que entre el narco y el político en Colombia. Seguro. Por eso yo creo que el problema nuestro es que nos mexicanicemos, no tanto que nos colombicemos. Por ponerlo en simple, aunque simple no es nada, ¿verdad? Y lo que el juez Rojas hablaba es muy oportuno también. El tema del costo que pueden sufrir los carteles en relación con las ganancias que tienen, bueno, es un tema del que las instituciones de alguna forma terminen por subir ese costo en los marcos legales. Pero si las instituciones les da igual, si a los jueces no asumen sus responsabilidades, porque es verdad que los jueces están inseguros, pero oiga, nadie le obligó a usted a ser juez. O sea, no sé si me explico, usted cuando asume de juez asume sus ventajas y sus privilegios, o sus privilegios, perdón, y sus inconvenientes. Eso de querer ser juez y tener los privilegios, pero no sumarse a la responsabilidad que conlleva el cargo, pues Dios nos libre de ese tipo de gente. Y tenemos muchos que quieren ser presidentes, jueces, pero no quieren pagar el costo que la responsabilidad lleva. Seguro. Entonces, ¿verdad? Hay que actuar un poco también desde la conciencia individual del trabajo a hacer. Sí. Con este tema del narcotráfico, doctor Núñez, Estados Unidos está sufriendo ya consecuencias. O sea, su sociedad tiene un alto grado de contaminación, no solo por el daño que hace la droga a quienes la consumen, sino también lo que ese dinero está haciendo ya a fuerzas de seguridad y en alguna medida a fuerzas políticas. Se habla de mucha contaminación ya en la frontera México-Estados Unidos del lado norteamericano. ¿Qué lectura tienen ustedes de esto? ¿Dónde termina este problema? Y esto va a obligar al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas mucho más serias sobre el tema, no solo de combatir los carteles, sino además empezar a hablar con más seriedad de la eventual legalización de la producción y el consumo de drogas. Sí, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? Es decir, porque no es que haya una sola droga y un solo problema de drogas, el abanico es enorme. Y entonces hay muchos ámbitos donde el problema se puede resolver de otro modo que no sea la prohibición, y hay otros ámbitos donde la prohibición todavía debería continuar. Yo creo que después de lo que pasó en Ciudad Juárez los otros días con el cónsul asesinado y estas personas que fueron asesinadas, Estados Unidos va a pensar en una política mucho más dura en México. Me parece que se vienen momentos de una mayor intervención norteamericana en la frontera, de la frontera para el lado mexicano, porque, bueno, es propio de la política americana eso, ¿no? Es decir, el problema ya lo tienen dentro, y lo tienen muy gravemente, porque, digo, la corrupción que genera la droga, digamos, no va a tardar en infiltrar también a las instituciones y a las policías y a los gobiernos de la frontera de Estados Unidos. Seguro que sí. Tenemos que ir a publicidad, regresamos para seguir en Libre Encuentro, Constitucionalismo y Procesos Electorales en América Latina. Bienvenidos, Libre Encuentro, Constitucionalismo y Procesos Electorales en América Latina. Para terminar de hablar del tema México, Brasil y la importancia que estos dos países tienen en América Latina, si en México gana la candidata favorita de Lula que se llama Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, y en México pudiéramos ver el caso del regreso de Manuel López Obrador, que también se habla de sus vínculos con Chávez y demás, realmente México corre más peligro del que corre hoy y América Latina también. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre eso?
Yo quiero tranquilizarle, o más o menos tranquilizarle, porque yo creo que es el PRI el que va a volver, el viejo PRI de toda la vida, y su candidato Peña Nieto, que es gobernador del Estado de México, está sin duda lanzado hacia la presidencia. El PRI es absolutamente mayoritario en estos momentos en México y López Obrador no es ni siquiera, tiene consenso dentro de la izquierda, porque está el alcalde del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que tiene una alta posibilidad de ser también candidato. Yo creo que México va directamente otra vez a nuevos gobiernos del PRI. ¿Qué es el PRI? Eso ya es muy complicado. Esa es otra historia. Claro, como en la política todo es posible, pues López Obrador, mientras siga ahí participando de candidato, pues el riesgo está, pero es cierto, hay ese otro escenario que puede funcionar. Hay otro tema para terminar los minutos que nos quedan, que son las eventuales reformas constitucionales que se pueden dar en América Latina y que no necesariamente nos llevan a un mejor sitio, sino que son peligrosas y que pueden ser autodestructivas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, yo creo que de a poco, primero en varios países de América Latina ya se han hecho reformas muy malas, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Hay un proceso muy malo de reformas constitucionales que ya lleva unos 20 años. Los últimos 20 años de reformas constitucionales han sido muy malas. Y la tendencia es a la concentración de poder. Es decir, ¿qué se puede reformar? Eliminar la imposibilidad de reelección, por ejemplo. Es decir, Guatemala tiene una ventaja, que es que el presidente no puede ser reelecto, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos. Hay una tendencia, bueno, ¿por qué no puede ser reelecto? Y eso es un primer paso para eternizarse en el poder. Ciertos límites que las constituciones imponen, por ejemplo, a que los parientes directos de los presidentes puedan ser candidatos. Todo lo que implique un límite republicano va a tender y tiende a ser eliminado constantemente cuando el que quiere eternizarse en el poder está en el poder y además tiene el poder suficiente como para manejar una asamblea constituyente, ¿no? Chávez lo ha mostrado y seguramente hay otras reformas a las que Chávez aspira, que todas tienen que ver con eliminar cualquier tipo de control a su gestión y garantizar la reelección infinita. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, con el tema del levantamiento de los candados presupuestarios para que el Ejecutivo ejecute, valga la redundancia, el presupuesto no como se lo aprueba el Senado, el Congreso o el Parlamento, sino como él le da la gana sin dar explicaciones. Yo creo que otro tema también es el nombramiento o la posibilidad de nombrar por vías directas o indirectas a jueces y magistrados, que al final son los que terminan, como alguien decía, la Constitución es lo que la Corte de Constitucionalidad dice que es, a fin de cuentas, ¿verdad? Y manejar. Incluso ya hay cosas más finas, como el juez decía, que es interpretar que es reelección. Hay quien interpreta que reelección es elegir a alguien que está en el poder o elegir a alguien que ya fue electo. Pero bueno, al final eso es un juego de palabras, y si una corte dice A o dice B y la corte es afín a mí, evidentemente es en relación. Yo creo que hay que estar pendiente de eso. Lo hemos visto como Zelaya lo intentó, lo hemos visto como Nicaragua, Ortega lo intentó, y los ejemplos que ha puesto el juez son muy interesantes y él tiene experiencia en eso. Entonces creo que hay que abrir las orejas. Peligro inminente en América Latina, sin lugar a dudas. Doctor. Sí, efectivamente, el peligro que estamos viendo de hiperpresidencialismo, que es una tendencia a la que se dirigen muchos países, que acaba con la separación de poderes, con las instituciones, y que concentra todo el poder en la figura presidencial. Y evidentemente, unido a eso, el reeleccionismo. Y enmarcado todo dentro de la lucha entre chavismo, antichavismo, que es el gran debate en el que se enfrenta América Latina en esta década. ¿Qué es lo que hace que en Europa eso ya ni siquiera se considere como un tema de discusión, no digamos que suceda, o en países como Estados Unidos, Canadá y algunos otros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que hay valores asumidos ya por la población de que las cosas, como mínimo, tienen que ser así. ¿Será el desarrollo de una cultura, el nivel de educación? Sí, la gente, la corrupción, pues no la entiende, porque corrupción hay en todos sitios, tampoco hay que taparse aquí la cara, pero la gente la corrupción la condena y la persigue. Y además yo creo que en Europa hay un sentido de localismo muy fuerte, es decir, la política se hace de la ciudad hacia el Estado, digamos, con una fuerte participación de la gente, igual en Estados Unidos. Nosotros tenemos cierta cultura de, bueno, alguien va a venir de arriba a resolvernos los problemas, cuando en los países más organizados los problemas se resuelven de abajo para arriba y no de arriba para abajo.
Le puedo contar una anécdota que yo creo que es personal. Tengo un familiar que está intentando sacarse en España el carnet de conducir y le está costando mucho porque es complicado. Cuando hemos llegado aquí nos han dicho, bueno, pues aquí es cuestión de comprarlo, no hace falta estudiarlo, compras, das tus que sales y ya lo tienes. Creo que esa anécdota, no deja de ser una anécdota, es muy significativa de cómo funciona allá y cómo funciona acá. Pequeña anécdota, ¿eh? Sí, pero el tema de los valores que la gente tiene asumidos, por ejemplo, en Europa se permite un político licencioso en temas sexuales, por ejemplo, que tenga un amante, que tenga una amiga, que se case por primera, segunda vez. Vemos el presidente Sarkozy y nadie, o a Berlusconi y nadie le dice nada. Cosa que en Estados Unidos es otra cosa. Pero quitando esos dos referentes, el resto de valores, seriedad, falta de corrupción, puntualidad, cumplimiento, promesas no incumplidas. Vamos a decir que estos son valores generales que la gente empieza a exigir. Sí, el concepto de tecnocracia en los estados, ¿no? Correcto. Que hayan profesionales de la administración pública que son permanentes, que se dedican a implementar y darles continuidad a los programas de Estado. Y fundamentalmente la noción de consenso, ¿no? Es decir, la idea de que uno Una visión de discute Estado, y se de pone, país. claro, y tiene que respetar a los demás y llegar a un consenso. Mientras en América Latina la política es una pelea constante entre bandos. Sí. De piratas, muchas veces. Sí. Y yo creo que el derecho, Sí. la sensación que existe en Europa y en Estados Unidos de que si tú la haces, la pagas, como se suele decir, o que hay un costo casi asegurado de que el que la hace la paga, y una satisfacción de que si vas a demandar justicia, te guste o no la sentencia, te la hacen, yo creo que eso es fundamental. Sí. Aquí, pues obviamente la justicia muchas veces va por tu mano, porque estás seguro de que no te la van a hacer. Yo creo que el tema jurídico también es muy clave. importante, es muy importante. Sí. Y es por eso que hay que insistir todos los días de nuestras vidas sobre la importancia que tiene el que los ciudadanos latinoamericanos den un paso al frente y empiecen a participar. Seguro. Estar conscientes que solo el ciudadano salva al ciudadano, y eso se logra participando desde la vida cívica y tal hasta los partidos políticos, y tratar de ir exigiendo y llevando mejores candidatos y mejores funcionarios a todos los puestos de elección y todos los puestos de Estado. Pero esa evidentemente es una tarea pendiente en buena parte de América Latina. Seguimos optimistas porque al final en el largo plazo todos vamos a estar bien, muertos y descansando, pero en todo caso el optimismo y la esperanza son importantes porque son elementos que nos dan la energía para seguir. Les agradezco muchísimo su presencia en Libre Encuentro. Qué bueno que están por Guatemala compartiendo sus ideas y sus análisis. Creo que necesitamos mucho de esto y por supuesto soluciones reales y prácticas que ojalá algún día vengan. Así que gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.